En un mundo de ventanas, manzanas y pingüinos, donde cada uno presume ser el mejor en temas de sistemas operativos, a veces es un poco complicado dar un ganador contundente. Así que sumando peras y manzanas, comparando ventanas con puertas y considerando a un pingüino como el tan proclamado rey de la nube, hoy estaremos analizando dónde sí y dónde no para cada uno de estos sistemas operativos. Y bueno, pues para arrancar saludo a mi buen amigo Jorge Medina. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, mi estimado Toño, Joel, buenas noches, ¿cómo están? Del otro lado, Joel. Joel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, ¿cómo estamos todos? Bueno, pues arranquemos entonces con esta pues pequeña plática acerca de estos pues grandes, estos tres grandes sistemas operativos que yo creo que la mayoría ubicamos. El tema de Windows, el tema de Mac, el tema de Linux. ¿Y por qué no empezamos un poquito, Jorge? ¿Con cuál quieres arrancarte? Arráncate. Pues con un clásico, pues el Windows, que diga Windows, perdón, Windows, Arranquemos claro con que sí. Windows. ¿Dónde, dónde sí pudiéramos decir que Windows tendría ahí un campo pues prácticamente intocable? ¿O cuál sería ese escenario en donde pues justamente Mac o Linux pues todavía están ahí a lo mejor en un segundo o tercer lugar? Pues mira, básicamente, además de que pues el sistema operativo como tal es, pues digamos, medianamente sencillo, configurable y maleable, en donde no lo tocan es, a mi parecer, en dos puntos principales. Uno, en la ofimática y dos, en los juegos. Así de fácil. Joel, ¿qué opinas? Windows, ¿dónde lo sigues viendo grande? ¿Dónde es pues, este rey imbatible? Seguramente, como bien dice el buen Jorge, pues bueno, en la parte ofimática, incluso me atrevería a decir, ¿no? En la parte de videojuegos, ¿no? Pero bueno, para dejarte ahí la mesa servida, ¿dónde tú todavía lo sigues viendo ahí prácticamente imbatible? Pues mira, igualmente, como Jorge, opino que en la parte de juegos y en la parte de ofimática yo le agregaría aplicaciones administrativas. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que uno de los principales, digamos, eh, escenarios, ¿no? En donde pues prácticamente Windows sigue siendo imbatible, pues es en este tema de la parte de ofimática. Podemos empezar por ahí, ¿no? Un poquito a empezar a desmenuzar el tema. Y bueno, pues justamente cuando hablamos todo este tema del software sin licencia o software pirata, hablábamos pues bueno de esta dependencia, ¿no? Que de alguna forma Microsoft a lo largo del tiempo pues bueno ha venido generando y sin duda alguna pues bueno la parte de Office como tal, la parte de Windows al prácticamente la mayoría de los equipos, ¿no? Aunque sabemos que bueno, pues ya también viene esta parte de Mac que se ha venido pues ahí ganando su territorio, ¿no? Su terreno, su rebanada del pastel. Pero sin duda alguna, pues bueno, todo este tipo de profesionistas, ¿no? Contadores, incluso hasta me atrevería a decir que algunas profesiones muy de nicho, como a lo mejor la parte de arquitectura, ¿no? Todavía con este software de AutoCAD, pues vaya, a pesar de que hay muchos sistemas clónicos, pues bueno, pudiéramos decir que sigue intocable esta sección, ¿no, Jorge? Sí, de hecho, fíjate que todo comienza con esta situación del, pues hace ya bastantes ayeres, en donde viene Windows 95 y viene una aplicación llamada Lotus. Esta era la aplicación ofimática por excelencia en aquel entonces. Era muy fuerte, o sea, estaba muy duro. Cualquiera te hablaba de Lotus Notes, de Lotus 1, 2, 3, de Lotus Write y Lotus Organizer, que era el padre de todo esto, que te permitía ver lo de los correos y trabajar en oficina y en un entorno de red. Y cualquier persona en ese entonces, por allá de los, pues no del 95, pero sí un poquito más para allá, 98, por ahí 99, que pues como sabemos las empresas hacen un esfuerzo para instalar determinados sistemas operativos y los dejan hasta que se mueran. Entonces, pues sí o sí, el Lotus, eh, el Lotus era una ofimática muy fuerte, pero llega Microsoft desde el 97, yo le calculo más o menos, y entonces sí empieza aplastantemente fuerte a quitar a Lotus y tan fue así que pues a la fecha pues
¿Quién se acuerda de ellos? Sí, 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 es una realidad que, bueno, pues es como que ese software, ¿no? Que justamente platicábamos en ese podcast se ha vuelto de nicho de especialidad. Pero bueno, también es una realidad que, como bien mencionaba, el mundo de los videojuegos existe. Creo que un componente clave para que justamente este tema de los videojuegos todavía se mantenga ahí y que seguramente se va a mantener ahí por mucho tiempo, y es el factor DirectX, que bueno, pues como sabemos es esta capa en donde, bueno, pues los fabricantes de videojuegos, ¿no? Desarrollan para justamente, bueno, pues aprovechar todo este tema de los motores, ¿no? Para la generación de videojuegos. Y bueno, pues es una realidad que mientras los juegos estén hechos, ¿no? Recargados sobre esta plataforma, pues bueno, aunque sabemos que del lado de Linux hay ya una capa que nos permite, pues bueno, emular digamos estas condiciones, pues bueno, estaremos hablando por todavía muchos años, ¿no, Joel? Que finalmente, pues bueno, el tema de los videojuegos está dominado por Windows, tanto del lado de, digamos, las empresas que fabrican software, como también de esas empresas que fabrican hardware, que muchas veces pues, se integran con estos juegos, ¿no? Sí, así es, y pero fíjate que no es que no exista realmente un soporte adecuado para juegos y para oficina, ¿no? En el caso de juegos, la industria se ha tratado de poner un poco más neutral, porque no todas las consolas utilizan DirectX, por ejemplo. Claro. Entonces, los juegos que son multiplataforma, pues tienen que soportar un estándar que no requiera tantos costo de licenciamientos, como por ejemplo utilizar OpenGL en lugar de DirectX. Y muchos juegos, por ejemplo, realmente no son dependientes de DirectX, ¿no? Entonces, la prueba está, pues, digo, tenemos por ejemplo Steam. En el Steam hay una buena cantidad de juegos, quizás no tantos como los que uno quisiera, pero Exacto. hay una muy buena cantidad de juegos que tienen soporte para Linux, ¿no? Entonces, y muchos juegos que se pueden, que regularmente encuentras en Windows, los puedes jugar inclusive algunos online sin importar qué plataforma estés utilizando, ¿no? Porque finalmente lo que tratan los fabricantes es de que el juego se pueda aprovechar y se pueda utilizar en cuanto mayor tipo de dispositivos como se pueda, ¿no? Pues igualmente, por ejemplo, en Android. En Android, por ejemplo, los juegos, pues ahí no vas a encontrar DirectX, ahí vas a encontrarte OpenGL. Claro. Digo, y al final de cuentas, bien lo dices, ¿no? O sea, no es. A lo mejor aquí sí es un poquito más una mezcla, ¿no? Al menos, bueno, yo como que los juegos que normalmente juego, ¿no? Si están sobre DirectX, y bueno, pues difícilmente puedes encontrar, digamos, como que la opción para poder jugarlos en otra plataforma, ¿no? Si bien existen juegos que ya utilizan, como bien dices, algunas otras alternativas, el problema es justamente eso, ¿no? Que si de repente estás casado con un título que a lo mejor no esté, digamos, el desarrollador de ese juego utilizando alguna plataforma libre o justamente que permita, ¿no? Poder tener esta funcionalidad de multiplataforma, pues de repente ya te quedas fuera y no te queda de otra más que, bueno, pues consumir el sistema operativo. Pero bueno, ese es en el mundo de, pues digamos de los videojuegos, ¿no? El tema de la ofimática. ¿Alguna otra que tú ubiques, mi buen Jorge? Sí, por supuesto, como bien decía Joel, fíjate que en el ámbito de lo que es también la oficina, pues están los grandes como el SAP, como VPix, que estos pues RPs que ya funcionaban en un sistema integral. El software libre responde con algo que se llamó Open Bravo, y que después inclusive se convirtió en una empresa. ¿Por qué? Porque era tan bueno, era tan genial, que pues sí, o sea, sí existe una versión ahí light, pero pues efectivamente ya ahorita ya no hay como tal eso. Sin embargo, bueno, pues todas estas digamos ERPs, pues sí, obviamente tienen mucho más peso, mucho más contundencia en sistemas operativos Windows que en sistemas alternos o alternativos como lo que es Mac OS o como es Linux. Digo, no que estén fuera, pero pues sí, o sea, un SAP, pues sí, forzosamente era de que no, pues sí lo corremos en esta plataforma. Afortunadamente, digo, ya para ahora sí que los años más para acá,
Pues tenemos que ya este tipo de programas pues ya son más tipo página web o ya son Sí, en la nube, ¿no? por En un la nube. por un navegador, sí, o sea, ya no tienes la necesidad de andar sobre de eso. Pero pues sí, efectivamente, inclusive hasta tomando nada más un detallito ahí del SteamOS, pues inclusive ese mismo programa en muchos juegos no funcionan en Linux porque forzosamente necesitan el DirectX de Windows. Que incluso déjame comentarte que hay una gran cantidad, por ejemplo, de software para realidad virtual, ¿no? Que justamente la emulación la hace a través de DirectX y bueno, pues incluso también habrá que decirlo, de repente el uso de hardware, ¿no? Como lo podrían ser, por ejemplo, unas gafas de realidad virtual, pues no te queda de otra, ¿no? Porque la plataforma pues es DirectX y bueno, pues sabemos que esa parte está completamente cerrada, pero fíjate que esta parte que comentas de los RPs me hace muy interesante porque, bueno, si bien sabemos que la tendencia es que justamente estas soluciones están migrando, pues digamos, a la nube, pues existe una gran cantidad todavía de RPs que no necesariamente trabajan en la nube, ¿no? Por ahí lo platicamos, la verdad es de que el Internet en México sigue siendo pues uno de los principales talones de Aquiles tecnológicamente, ¿no, Joel? Sabemos que pues si bien a lo mejor ya el internet está llegando cada vez a más lugares, si bien sabemos que este tendido de fibra óptica, ¿no? Empieza a llegar ahí cada vez más y cubrir más territorio de México, pues bueno, el simple servicio ya sin importar el medio por el cual se transmite, pues bueno, sabemos que no es muy bueno y justamente yo lo platicaba por ahí en algún episodio del lado B, que el uso de repente RPs que están ahí en la nube con el internet que tenemos en México pues es complicado y bueno pues de repente muchos de estos sistemas a veces el tener un RP donde tienes una digamos carga productiva no muy importante donde requieres pues prácticamente un performance muy bueno con incluso periféricos con algunas integraciones de hardware en sistemas pues bueno, sabemos que de repente el tenerlo en la nube pues puede llegar a ser un tema si de repente tu internet no va y bueno pues por el otro lado pues pensar que justamente la opción de tener un RP corriendo a través de una LAN en una empresa, una red corporativa, pues bueno, sigue siendo todavía una opción muy, pero muy considerable, Joel. Sí, efectivamente, mira, te puedo platicar el caso por ejemplo, no específicamente hablando de negocios, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de mi hijo que ya está en secundaria, mira, en el caso de las escuelas, por ejemplo, aquí en Chiapas, aunque hay internet, y está llegando cada vez a más lugares. Aquí, por ejemplo, no todo el mundo tiene internet. Entonces, por ejemplo, su grupo tiene 50 alumnos, pero los que tienen internet para asistir a clases son 20 nada más. Entonces, eso es un problema. Claro. Sí. Es un problema precisamente por la difusión que hay de tecnología y el costo que tiene esta, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, tengo, por ejemplo, un cliente que tiene su aplicación trabajando igualmente en la nube. Sí. Y aquí el internet, por ejemplo, tiene un enlace dedicado. Pero el internet de repente se va, de repente llega, de repente está funcionando, pero se le descompuso un ruteador a algún proveedor adelante del proveedor de ellos y no tienen forma de acceder a la aplicación. Entonces, lamentablemente en México, como no tenemos un troncal propio directo como lo tiene Estados Unidos, o sea, tenemos que salir de aquí, ir hacia Estados Unidos y salir allá al mundo, o en el caso, por ejemplo, el que tiene Telefónica o los que tienen internet, por ejemplo, de algunas otras empresas de telefonía. Cosa chistosa, por ejemplo, ¿no? Porque para salir a internet, desde aquí, desde Chiapas, por ejemplo, con Telefónica, tendrías que irte, primero vas por cable submarino hasta Europa. Llegas a Europa, te regresas, vas a Estados Unidos y de ahí te conectas al servidor que a lo mejor está en Monterrey o a lo mejor está a 5 cuadras de tu oficina. Eso es lo que quizás es el punto más discutible respecto del tema del internet. O sea, tenemos tenemos la fibra óptica aquí, pero
las empresas, la infraestructura que tenemos para acceder hacia afuera de México, ese es el problema, ¿no? Entonces, a mí se me hace ridículo que para poder acceder a un servidor que está en un centro de datos, por ejemplo, el que está allá en Interlomas, si estás con un proveedor, tienes que pasar por cables submarinos hasta Europa y regresarte, ¿no? Y en el caso de Chiapas, por ejemplo, con Total Play, de aquí, si yo quiero conectarme a cualquier parte con Total Play, mi conexión va primero de aquí de Tuxtla, va hacia Mérida, y luego de Mérida se va hacia la central en México, y luego de la central en México se va con un proveedor que está en Estados Unidos, y de ahí se brincan hasta otro proveedor que está por otro lado, y ya se conectan a internet como debe de ser, ¿no? Entonces son muchos brincos, son muchos saltos, y por lo menos en el sureste lo que es Total Play tiene muchísima latencia por eso, ¿no? Entonces mucha gente lo elogia en la capital porque es muy rápido, pero pues la gente que está en el sureste, pues la verdad es que la tenemos difícil con ese tipo de proveedores. Déjame comentarte que, bueno, en mi caso yo estoy con Total Play y bueno, estamos obviamente muy cerca de la Ciudad de México, y la verdad es que sí, o sea, es un muy buen servicio. Sin embargo, como se pueden dar cuenta en este momento, tenemos por ahí algunas caídas de internet que, bueno, pues incluso las vemos ahí en el audio. Pero bueno, finalmente, pues esa es la conclusión, ¿no? O sea, es muy complicado y hasta cierto punto para mí es un riesgo el hoy por hoy tener como que un ERP en la nube con procesos a lo mejor productivos que requieren alta disponibilidad, ¿no? Si de repente, bueno, pues por ahí estamos hablando de un proceso administrativo en donde a lo mejor si no hago una factura en este momento la puedo hacer a lo mejor en unos 20, 10 minutos, no pasa absolutamente nada, versus a lo mejor registrar una producción, ¿no? Donde, bueno, pues tiene que haber un control de lotes, pues bueno, ahí vaya que no puede esperar. Entonces, bueno, pues creo que indiscutiblemente, hablando de sistemas empresariales, pues creo que sigue siendo una de las grandes opciones y uno de los grandes reyes, Windows aún, porque bueno, pues la mayoría de los sistemas empresariales, pues bueno, están muy enfocados para esta plataforma. Pero bueno, para seguir avanzando con el tema que tenemos, pues Jorge, ¿y Windows en dónde no? No, la contraparte. Windows en dónde no. De entrada a redes, o sea, de entrada a las redes bajo servidores Windows, bajo servidores de esta empresa Microsoft, no, pero no, maldita sea, no. ¿Por qué? Porque de verdad están muy comprometidos, no son, ¿cómo decirlo? No es que sea complejo el manejar o el manipular un servidor Microsoft o Windows, por así decirlo. El problema reside en que la empresa tiene una costumbre de, pues, tengo un error de hackeo, tengo un error de intrusión, y te van parcheando el sistema operativo hasta que prácticamente ya es inoperable en muchos momentos, porque los parches pues no son transparentes, como en sistemas Linux o como en sistemas Mac OS. Aquí son parchito por aquí, parchecito por allá, parchecito acá, bájate esta de seguridad, esto otro, y es un constante estar parchando el sistema hasta que de plano o te obligan a cambiar de hardware porque ya el parche del sistema ya no es factible para el servidor, o a reinstalar un servidor, que eso es pero inaudito. Bueno, y que incluso ahorita que comentabas de temas de actualizaciones, pues bueno, algo que es muy mencionado en el argot, pues es justamente esto, ¿no? El que muchas veces tengas que reiniciar, ¿no? O tener que suspender un servicio para aplicar un parche, ¿no? Sí, eso es pésimo. Y bueno, pues en ese sentido. Y en otro, pues sería en Windows ya no, porque la verdad Mac ya le está quitando mucho ¿En escritorio? mucha parte de ello. No en escritorio, sí podría ser, pero no, todavía se defiende mucho. Ok. En diseño gráfico y en producción multimedia,
Mac se lo dobla. Bueno, para allá vamos, pero de momento me gustan los que comentas donde Windows no. Joel, la lista yo creo que va a ser larga, ¿no? ¿Dónde Windows no? Pues mira, igualmente, como pienso igual que Jorge, en la parte de servidores y en la parte de redes, yo incluiría aquí en lo que es administración de redes, porque realmente es muy incómodo administrar una red local utilizando Windows. Yo prefiero, sinceramente, un sistema Linux, abrir una terminal y cualquier cantidad de herramientas que vienen incluidas con el sistema para hacer cualquier cantidad de cosas. Y en cambio con Windows es buscar la aplicación, comprarla, instalarla, son chorrocientas aplicaciones para hacer diferentes cosas y bueno, eso es lo de menos, ¿no? En otro punto, yo creo que también estoy de acuerdo en la parte de diseño, y producción de multimedia, yo creo que en este caso Mac se la lleva de gane y ahorita explico el por qué. En el caso, por ejemplo, de Mac maneja muy bien lo que es el cambio de latencia a tiempo real cuando se trata de grabación de audio y de grabación de video, cosa que no tiene Windows tan fácil, no es igualmente complicado como se hace en Linux, ¿no? En Linux también hay que hacer muchos circo, maroma y teatro para poder tener el soporte de tiempo real y poder realizar edición de audio, multimedia, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, se puede trabajar en cualquiera de los sistemas sin necesidad de tiempo real, pero si quieres un trabajo perfecto, siempre va a haber un desfase. Si no tienes tiempo real, va a haber un desfase de a lo mejor cuando hagas, por ejemplo, no sé, el doblaje de una película, por ejemplo, o le metas el audio a un video y que no cuadre lo que está hablando con las voces, o sea, que hay un desfase de a lo mejor de medio segundo, ese tipo de cosas. El otro punto donde yo diría que Windows no, sería en la parte de programación, ¿no? En la parte de programación, yo creo que quien programe en Windows sabe perfectamente bien que hay herramientas gratuitas, pero la mayor parte de las herramientas cuestan lana, cuestan mucho dinero. Desarrollar sobre Windows es caro realmente por los costos de los licenciamientos y sobre todo el costo de licenciamiento, por ejemplo, de bibliotecas compartidas y de toolkits para programar, ¿no? Pero en el caso de los Linux, bueno, tienes una cantidad impresionante de herramientas que son gratuitas, libres, una gran cantidad de toolkits que puedes utilizar que son multiplataforma, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de toolkits multiplataforma, a mí me encanta Qt, porque Qt funciona en Linux, funciona en Mac y funciona en Windows exactamente igual, ¿no? Entonces, no hay cambios ni siquiera de la interfaz, ni siquiera de un píxel. Entonces, se ven igualitas, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, ese sería básicamente el punto donde creo que tampoco quedaría Windows. Ahí sería Windows, ¿no? Entonces, sería administración de redes, programación y lo que es edición de medios, ¿no? Sí, que incluso me atrevería a decir que a últimos años creo que son justamente dos de los escenarios donde Windows ha tratado como que de penetrar muy fuertemente, ¿no? El tema de la edición de audio y la edición de video. Creo que, bueno, pues muchas empresas que justamente se dedican a la elaboración de estas estaciones de trabajo, tanto para edición de audio y de video, han apostado fuertemente para tener ahí un candidato justamente en sistemas operativos Windows. Y aquí algo que tendría yo que decir es que, digo, estoy totalmente de acuerdo contigo, lo he vivido. En el caso del audio, por ejemplo, como bien dices, no poder trabajar en tiempo real. El audio en una sesión a lo mejor de grabación en donde tienes que oír una pista pregrabada y posteriormente grabar algo en conjunto con, vaya que se vuelve un dolor de cabeza. Y bueno, pues si esto lo tenemos en audio, en video, bueno, pues ni se diga. Sin embargo, creo que han tenido un avance considerable y hoy por hoy, pues bueno, vemos una gran cantidad de gente que ante lo caro que se han vuelto también los equipos de Mac, sí ya mucha gente creo, incluso me incluyo, en abandonar como que la plataforma y buscar algunas alternativas que desafortunadamente al no hacerlas en un equipo con sistema operativo Mac y con hardware de Mac, pues no queda de otra más que voltear a ver a Windows, porque bueno, pues en esos temas, y seguramente lo platicaremos ahorita que abordemos en Linux. Yo sé que hay un par de herramientas para hacer 2-3 cosas, pero bueno, todavía creo que está muy, pero muy lejos de poder, digamos, tener no resultados profesionales, sino más bien tener
un workflow, como dicen, un poquito más profesional y a lo que uno está, digamos, como que acostumbrado con las herramientas que a lo mejor de repente se pueden trabajar ahí en un equipo Mac. Pero bueno, pues creo que coincidimos en los dónde sí, dónde no. Y bueno, pues ¿por qué no hablar un poquito de Mac, Jorge? Pues digo, al final de cuentas ya medio empezamos a hablar de pues dónde sí puede entrar Mac, ¿no? Sí, efectivamente, Mac entra directamente en toda la producción multimedia. Es una herramienta muy, muy impresionante, muy buena. Es muy sencilla de utilizar. Es el sistema operativo, a mi parecer, más sencillo de utilizar, inclusive hasta de instalar. Pues es muy rápido, es muy efectivo, es asquerosamente caro el equipo, eso sí, o sea, sí es para una persona que sí se dedica, un músico, por ejemplo, un músico que se dedica a eso, un diseñador gráfico, un ilustrador. Oye, hasta podemos ya decir un youtuber de buena paga, ¿no? Eso iba, o sea, un youtuber sí o sí requiere una Mac para hacer sus videos, e inclusive me atrevería a decir, sí requiere de tener un iPhone. ¿Por qué? Porque como están conectados, pues puede manejar muy bien las redes sociales. Digo, insisto, el sistema operativo que pues digamos que deriva de un Unix es muy bueno, y la verdad de las cosas pues es que funciona muy bien para todo este tipo de cuestiones. Todo lo que sea multimedia, todo lo que sea edición video, audio, imagen, perfecto. Sí, curiosamente, digamos, dos de esas actividades que vaya que demandan equipo, que vaya que demandan performance. Y bueno, pues al final de cuentas yo creo que esta parte de la estabilidad, ¿no? El rendimiento que además le puede sacar el sistema operativo al hardware de un equipo Mac es algo que diferencia bastante, ¿no? Joel hace rato comentaba de que bueno, pues algo de lo que en Windows no, hablando el tema del desarrollo, pues bueno, habría que comentarlo, ¿no, Joel? Para el tema de desarrollo, al menos en tema de dispositivos de Apple, pues no hay de otra, ¿no? Tiene que ser en una Mac. Pues sí, pero bueno, la cuota de mercado que tiene Mac no llega a lo que es el volumen de mercado de Windows, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ubicas algo más donde sí, Joel, hay equipos de Mac. Pues mira, como no lo uso, lo llegué a usar hace muchos años porque me compré una Mac nada más por mero capricho. Realmente lo usé, pero no me acostumbré porque todo es carísimo, ¿no? O sea, quieres poner cualquier cosa, es caro cualquier cosa, ¿no? Desde una tarjeta para expandir cualquier cosa que se te ocurra, sí, hasta lo que te puedas pensar, ¿no? Es demasiado caro para mí, entonces la acabé regalando. Incluso habría que comentar, ¿no? Que ya, digamos, en los nuevos escenarios, pues desafortunadamente ya prácticamente la posibilidad de expandir un equipo, de ampliar un disco duro, de aumentar memoria, es algo que ha quedado en el olvido, ¿no? Ya pensando de entrada, pues en las nuevas arquitecturas, ¿no? Y bueno, pues digamos en los últimos modelos en donde todavía había presencia de procesadores Intel, pues bueno, prácticamente ya estos equipos venían con la memoria soldada en la propia placa madre, y bueno, pues había que pensárselo muy bien, ¿no? Cuáles iban a ser como que las expectativas del equipo, porque bueno, pues ya a futuro no había opciones para poder hacer algunos upgrades. Yo a título personal, pues bueno, tendría que decir que definitivamente cuando tienes a lo mejor algunos temas ya, como bien dice Jorge, a nivel profesional, ¿no? Me ha tocado participar, por ejemplo, en esta parte del audio, que bueno, si bien es complemento, ¿no? a lo que hago al día a día, pero pues de fin de semana, tener la responsabilidad, por ejemplo, de grabar, ¿no? En vivo un concierto de audio. Pues Jorge, no hay opción ahí de que algo falle, ¿no? De que de repente se trabe en plena grabación, no hay segundas tomas, entonces digamos que pues bueno, esta parte es muy muy importante y bueno, pues no es de a gratis o no es cliché el que de repente, pues bueno, en un escenario veamos músicos tecladistas en donde justamente tienen reproduciendo sus emuladores, ¿no? de teclado, donde bueno, pues prácticamente el audio que oímos, pues prácticamente es la salida de un equipo Mac.
y bueno, pues simplemente ese audio va a una consola, ¿no? ¿Cuántos eventos, por ejemplo, hemos visto, ¿no? De streamings de video por internet? Pues bueno, es un poquito lo mismo, ¿no? Todas esas como que actividades que no te dan una segunda oportunidad, pues Jorge, hay que correr una Mac, no hay de otra, ¿no? Sí, es correcto, DJs muy famosos, inclusive en sus eventos en vivo hace años. Yo me acuerdo en las Olimpiadas que eran Atlanta, ¿no? Y de Grecia, los DJs que estaban en ese entonces, pues ahí estaban con las Mac. O sea, no es cosa de ahorita, ya tiene bastante tiempo. Sí, y por ejemplo, también algo que pudiera comentar en temas de Mac, que justamente llegaremos ahora a la parte de Linux, ¿no? En donde, pues bueno, también encontramos algunas ventajas y desventajas en temas de audio, pues decirlo, ¿no? Todo lo que son dispositivos, hardware de audio, pues prácticamente es plug and play. Todo lo que sea compatible con Core Audio, pues prácticamente es conecte y empiécese a usar. Y bueno, pues como bien decía Jorge, una de las interfaces más fáciles de utilizar, sin duda alguna, es una Mac. Y bueno, pues gente que a lo mejor no necesariamente tiene que andar en el mundo de la tecnología, como lo puede ser un músico, pues bueno, el utilizar una Mac, sin duda alguna, pues será algo que se tomará como un plus versus el alto costo que, como hemos comentado, pues bueno, ahí está inmerso. Pues bueno, si no ubican algo más, pues a lo mejor pudiéramos pasar el por qué Mac ¿no? Y bueno, pues seguramente ahí encontraremos el costo. Joel, Mac, ¿en dónde no? ¿Por qué no? Más bien, ¿por qué en tu escritorio no? Mira, hay por ahí un meme en internet que te hace el cuestionamiento de qué sistema operativo debes utilizar, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿tienes miedo a la tecnología? ¿Sí o no? Entonces, si no tienes miedo a la tecnología, pues puedes usar Windows o Linux, ¿no? Si tienes miedo a la tecnología, de plano, vete por Mac. Así de sencillo. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿tienes mucho dinero para gastar cualquier cantidad de cosas por accesorios que tú requieras? Bueno, entonces en este caso, si lo tienes, pues vete por una Mac, pero si no tienes, pues de plano vete por un Windows o Linux, ¿no? Entonces, el caso es que Mac está más enfocado hacia un mercado con un poder adquisitivo muchísimo mayor al del resto de la población. Estamos hablando de gente que pues, debe estar ganando cuando menos arriba de 30 a 40 mil pesos mensuales para poder tener el lujo de comprarse una Mac y estar manteniéndose al día y comprar los accesorios y después de 2 años tirarla a la basura y comprarse otra nueva, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Yo creo que más bien sería el tema de costos más que otra cosa, ¿no? Entonces, si tienes un presupuesto reducido, de plano no. ¿Tienes mucho presupuesto? Pues adelante. Sí, e incluso, fíjate, me atrevería a decir, aún así, aunque tuvieras el presupuesto, ¿no? Hay que considerar, vamos a suponer que hoy en día tienes la posibilidad de comprarte una Mac, ¿no? Pero bueno, si de repente también estás empezando con el tema de generar un cierto trabajo, pongámosle lo que sea, multimedia, desarrollo web, desarrollo en dispositivos móviles, audio, video, hemos hablado, ¿no? Mucho tiempo y muchas veces en este espacio de la obsolescencia programada con la que trabaja Apple, ¿no? Y justamente algo que podemos encontrar es que, bueno, pues prácticamente cada año tenemos una versión nueva de sistema operativo, ¿no? Y bueno, pues para los que hemos estado en algún momento, porque tengo que confesar que yo llegó un momento en que me bajé del barco, pero bueno, pues el estar alcanzando a Apple con estas entregas, ¿no? Estos releases cada año de sistema operativo, pues bueno, ya no era nada más adaptarte a lo que Apple te entregaba, que bueno, pues como sabemos y lo platicamos ahorita, ¿no? Ya no poder a lo mejor de repente ponerle un poco más de memoria, poder ponerle un poco más de disco y que como sabemos, pues en la medida de que va saliendo un nuevo release, ese nuevo release de sistema operativo va enfocado a las nuevas máquinas de Apple de ese año y pues uno se empieza a ir quedando, ¿no? Se empieza uno a quedar y de repente pues bueno, el equipo ya no es lo ágil que era, pero creo que
uno de los puntos más importantes a mencionar en este tema de las actualizaciones de sistema operativo es que también el propio software deja de ser compatible con estas nuevas versiones de sistemas operativos, y entonces pues ya no nada más es el tema del sistema operativo y el hardware, sino de repente también, como comentaba Joel, el software que compras, ¿no? Librerías que compras, programas que compras, pues de repente también dejan de ser compatibles con este sistema operativo, y pues obviamente las casas de software pues normalmente juegan con esta estrategia también del soporte de las actualizaciones, y se hace ese círculo vicioso del cual comenta Joel Barrios, que bueno, pues finalmente pues quien pueda pagarlo pues que lo pague, pero de repente también, aunque tengas para pagarlo, pues puede llegar a entorpecer un poco tu flujo de trabajo. Pero bueno, eso es en temas de Apple. Jorge, ¿alguna más o quieres que hagamos el brinco? No, sí, hacemos el brinco a precioso y hermoso Linux. ¿Dónde no? Porque lo sí, pues va a parecer que hasta lo vendemos, ¿no? Pero a ver, empecemos ahora un poquito al revés. Linux, ¿dónde no? Linux, ¿dónde no? Bueno, pues en sistemas empresariales, ¿no? Sería así como toda la contraparte, ¿no? De los pero otros también, dos. por ejemplo, en moldeado y moldeado 3, no 3D, sino modeleado en piezas, por ejemplo, mecánicas o para ingenieros electromecánicos, o por ejemplo, modeleado matemático, todo este tipo de software de diseño asistido, la verdad es que no. La verdad es que no. Ok. En audio se defiende mucho, pero no es un Mac, la verdad, no es un Mac. Okay. Se defiende muchísimo y me encanta la forma y las herramientas que tiene, pero sí, no, la verdad no. Antes de entrar a mis nos, me gustaría, señor Joel Barrios, por favor, una lista de Linux, ¿dónde no? Pues mira, sería igual que Jorge, opino en la parte empresarial, porque mira, aunque puedes ejecutar algunas aplicaciones administrativas utilizando Wine, bueno, no es la forma más conveniente de hacerlo, ¿no? Porque o lo más natural, Wine, ¿no? Exactamente, porque de repente Wine, de un lanzamiento a otro, de repente se rompe la biblioteca compartida y ya valió queso la aplicación. Entonces, no puedes depender de un software que de repente te funciona y con una actualización dejó de funcionar, ¿no? Entonces, obviamente, en esa parte no. En la otra, obviamente, en la parte de juegos. Si tú quieres todos los juegos disponibles, obviamente, Linux no es la plataforma más adecuada si tú te vas a dedicar a jugar todo el día, toda la cantidad de juegos que hay, ¿no? Aunque muchos ya están disponibles en Linux o están disponibles online gracias a que están en HTML5 o bien están online por otro tipo de tecnologías y se pueden jugar sin importar la plataforma, la realidad es que la mayor parte de los juegos populares no están disponibles en Linux. Y si lo están, puedes correrlos con Wine, pero igualmente aquí vuelvo al mismo punto, ¿no? De repente funciona, de repente sí, de repente no. Por ejemplo, mi hijo, que le toca jugar, tenemos tres cosas para repartir entre los hijos, ¿no? A uno le toca la tele, a otro le toca la computadora de mamá y a otro le toca otra computadora que es de ellos, ¿no? La computadora que es de ellos es un Linux, así como tal cual, ¿no? Entonces, él, por ejemplo, cuando juega con Steam o cuando juega utilizando Wine con Winetricks, hay juegos que de repente funcionan con cierta versión de Wine, pero no funciona con la más reciente, ¿no? Entonces es también un estar jugando al gato y al ratón buscando la versión correcta, ¿no? Obviamente Winetricks hace todo eso por ti, pero finalmente no es lo más cómodo. O sea, en realidad en Linux se puede hacer de todo y se puede hacer prácticamente todo, puedes correr lo que quieras. La cuestión es que la curva de aprendizaje para lograrlo y la cantidad de trabajo que implica, por ejemplo, lograr que juegue, que funcione X juego, pues es mucha talacha, sinceramente. Es mucha talacha, ¿no? Entonces, en ese punto yo creo que ahí sería donde no podía recomendar Linux, ¿no? Entonces, si es un sistema empresarial y necesitas, por ejemplo, utilizar el Conta Plus o el COI o el NOI,
etcétera. Entonces, obviamente no es la plataforma más adecuada, ¿no? También si eres adicto a Excel y no puedes migrar de hoja de cálculo porque Excel es lo que sabes usar y no quieres cambiarlo por nada, obviamente tampoco sería una plataforma adecuada. Yo creo que fuera de eso, hay aplicaciones para todo. Afortunadamente, los últimos 10, 15 años se han desarrollado aplicaciones para Linux que prácticamente cubren la mayoría de las necesidades de las personas con aplicaciones fáciles de usar, que no requieren realmente una curva de aprendizaje tan grande como antes ocurría. Yo creo que sería ahí el punto, ¿no? Entonces, en esos tres tópicos realmente. Sí, me gusta lo que comentas, fíjate. O sea, creo que al final de cuentas pudiéramos resumir como que Linux finalmente hemos, digamos, con todos estos años que ya traemos en la mochila, descubierto que, como bien dices, prácticamente todo se puede implementar, todo se puede hacer. Hay herramientas clónicas para las herramientas de marca, por decirlo de alguna forma, pero como bien dices, pues esa curva de aprendizaje es el costo muchas veces de poder trabajar con algo que es alternativo. Yo, por ejemplo, algo que sí diría Linux no, y no sé si estén ustedes de acuerdo conmigo, es que finalmente, pues bueno, ya hablamos como de varios nichos en donde, pues bueno, prácticamente Windows lo tiene controlado al 100%, en donde Mac lo tiene comprobado y probado al 100%, y justamente creo que esos son los nos definitivos en donde, pues bueno, Linux aún no ha podido, digamos, como que desbancar tanto a Windows como Mac, ¿no? Sin embargo, pues como bien comentas, para complementar un poquito los ejemplos que tú has dado en tema de software empresarial, de todo lo que hemos hablado, vaya, de sistemas RPs y de clientes RPs, pues bueno, decir en la parte de audio y de video, pues bueno, si bien ya hay herramientas que te permiten editar un audio o te permiten editar un video, finalmente siguen siendo herramientas, como bien comentas, alternativas, pero pues siguen siendo un estándar, ¿no? O al final de cuentas, hoy por hoy no tenemos alguna de esas herramientas que lideren en su ramo con su versión en Linux, cosa que de repente si encontramos una versión, por ejemplo, de Pro Tools para Mac para editar audio, pues bueno, sí tenemos la versión de Pro Tools para Windows, y bueno, pues ya nada más estaremos viendo qué podemos sacrificar en temas de latencia, lo que hablábamos, pero al final de cuentas sigue siendo la misma herramienta. En el caso de Linux, como que ese ya no es el caso, ¿no? O sea, tenemos herramientas que nos permiten editar audio, pero finalmente esa versión que es la Pro o esa versión que es el estándar para el formato, desafortunadamente aún no la tenemos en Linux. Entonces, para mí y para resumirlo, creo que esa sería como que la marquesina que pondría, ¿no? A final de cuentas, ese software que aún no existe para Linux, pues bueno, es el lugar o el espacio donde desde mi punto de vista aún en Linux no. Y de ahí, pues bueno, como lo decía en la entrada, el rey de la nube, Linux, pues bueno, en temas ya de servidores, en temas de redes, pues Jorge, despáchese con la cuchara grande, por favor. Sí, o sea, en redes es hermoso el sistema operativo, es liviano, es útil, es rápido, o sea, tiene las mejores características. Tan es así que en sus tiempos mozos, y no me voy a cansar de decírselo y de restregárselo a Microsoft, su correo de Hotmail estaba bajo un servidor Linux en ese entonces, que había la guerra, esta muerte entre Linux y Windows. Bueno, pues estaba en Linux su servidor de correo. ¿Por qué no en un servidor Microsoft? Pues porque no sirve, así de fácil. Y también fíjate que lo que coincido mucho con Joel en el sentido de que sí existen las herramientas, a mi parecer, también para producir, si no multimedia como tal, como bien lo mencionabas, pero sí, por ejemplo, en imagen y la ilustración 3D como tal, o sea, por ejemplo, un personaje en 3D, un muñeco en 3D, tal vez una piececilla ahí en 3D a través de Blender, a través de GIMP, a través de Inkscape, que son programas que son equivalentes en software libre a Illustrator, a algunos CADs que son en 3D, 3D Max Studio, Photoshop. Entonces, estos programas en Linux, además de que son
ligeros, son muy poderosos, son muy potentes, pero sí hay que aprenderle, o sea, y la ventaja que tienes es que no necesitas pagar el curso de aquí empieza Photoshop, aquí Udemy y tal, ¿no? Toda la comunidad le pone lo que es la documentación, y la documentación literal te va llevando de la mano. Obviamente pues necesitas leer, pero te va llevando de la mano si realmente estás en blanco en este tipo de programas, de software. Y pues además de todas las redes y de todo lo que es el poder que tiene ahorita Linux en servidores, pues yo lo vería también por ahí, fíjate. Pues llevamos 45 minutos de podcast, mi buen Joel. Pues sería interesante, aunque hasta cierto punto obvio, donde Linux sí, pero bueno, sé que encontrarás esas brechas que justamente permitirán, ¿no? Armar esas aristas para pues coronar y ponerle la estrellita ahí al buen Linux. Linux, ¿dónde sí, mi buen Joel? Pues vamos a empezar. Obviamente servidores, obviamente clúster, obviamente clústeres para renderizado de video y audio, obviamente para programación, obviamente para lo que es desarrollos a la medida, para desarrollos web, obviamente para laboratorio de pruebas, para poner por ejemplo un clúster de compilación, virtualización, obviamente la parte de virtualización yo creo que ahí se come el mercado, aunque tenemos alternativas como por ejemplo VMware que pueden correr en Windows. La realidad es que el rendimiento en Windows de VMware no es tan bueno como sería por ejemplo en un Linux. En esa parte yo creo que ahí la lleva de gana, ¿no? Yo agregaría, a reserva de que ya lo comenté, porque la curva de aprendizaje es muy alta con algunas herramientas, se puede hacer de todo. Entonces, editar video y audio se puede hacer, yo lo he hecho, es fabuloso, requiere mucha talacha, sí, pero queda muy bien, ¿no? Entonces, la única cuestión sería simplemente una curva de aprendizaje a tomar en cuenta, ¿no? Hay herramientas que lo hacen todo fácil, y es cuestión de aprender a utilizarlas, ¿no? En el caso, por ejemplo, de poner tiempo real, bueno, es un circo, maroma y teatro si no sabes qué utilizar para activar el tiempo real, ¿no? Que aquí es instalar un servicio que se llama TUNED, instalas una herramienta gráfica que hace la administración de TUNED y ya lo pones en tiempo real o lo pones en tiempo de latencia o lo pones como quieras, ¿no? Lo puedes optimizar para escritorio, servidor, escritorio de baja latencia, tiempo real básico y ya tiempo real completo, ¿no? Entonces, pero todo eso requiere obviamente va a requerir una curva de aprendizaje porque son herramientas que hay que aprender a usar y hay que saber que existen para empezar, ¿no? O sea, las herramientas las hay. Y las aplicaciones las hay. La cuestión está en saber que existen, cuáles son las que deben usarse y cómo usarlas. Ese es el punto. Yo creo que en otro punto donde yo creo que vale la pena considerarlo como un sí definitivo es obviamente para montar, por ejemplo, un servidor, por ejemplo, para montar ahí tu ERP. O sea, realmente tienes el ERP más utilizado a nivel mundial, pues obviamente no corre directamente en Windows. Los clientes son Windows, pero el servidor como tal corre en Linux como tal, ¿no? Entonces, en esa parte yo creo que la lleva de gana. O sea, cualquier cosa que implique servidor de algo, ahí va a llevar de gana siempre el Linux, ¿no? Ese sería mi resumen. Sí, definitivo, creo que comparto lo de video y audio, la verdad te soy sincero, no tanto, eso sí no lo respeto como dicen, pero no estoy de acuerdo. pero bueno, esa ya es a experiencia y a título personal. En el tema de los servidores, la verdad es de que indudablemente por eso es considerado hoy por hoy el rey de la nube. Hay un escenario que creo que no hemos tocado y que creo que también es muy importante en Linux. Y creo que hoy por hoy el desarrollo de aplicaciones para Android, pues bueno, prácticamente hay mucha gente que a finales de 2010, ¿no? Empezó a pasarse a Mac para desarrollar y encontramos una gran cantidad de gente que, bueno, pues empezó a desarrollar en Mac y hoy por hoy, pues bueno, así como de repente se tuvo ese boom de gente que empezó a desarrollar en Mac, hoy hay una gran cantidad de gente que, bueno, pues está desarrollando, Jorge, en Linux. Y no tanto para Linux, ¿no? Reitero, para la plataforma de Android o incluso para algunas cuestiones en web, pues vemos que el número de programadores que han optado como plataforma base
para poder instalar su IDE, para poder tener sus aplicaciones, para poder estar integrados a través de alguna plataforma, ¿no?, centralizada para desarrollo. Pues bueno, Linux se ha vuelto de primera mano, ¿no?, la primera opción, Jorge. Sí, como bien lo decía Joel, para programar es una hermosura, pero ¿por qué? Bueno, porque yo recuerdo en mi época de estudiante que para cargar el IDE de NetBeans en Windows, hijo, era mucho tiempo. Y pues yo con esta idea llego a Linux y digo, pues a ver, vamos a ver cómo carga. Bueno, cargó en segundos. O sea, la verdad es que los IDEs y los frameworks en Linux cargan muy rápido. Tienes las herramientas a la mano. Y siendo muy sincero, entre pues todos los lenguajes que hay ahorita, si es C, si es C++, si es Python, si es Ruby, si es el que me digas, bajo Linux funciona muy, pero muy bien, y los IDEs y los frameworks son muy, muy amigables y no se tardan las horas, como por ejemplo el que decía el de NetBeans en su momento para Java, o el de MySQL, que ese era tremendamente pesado en un Windows. Sí, coincido. Definitivamente, pues bueno, como podemos ver y como hemos podido ver a lo largo de esta charla, que bueno, pues prácticamente estamos ya cerrando ahí muy cerca de los 60 minutos, pues pareciera que hay como que todavía, ¿no?, un espacio para cada uno de estos tres grandes de los sistemas operativos que hemos platicado el día de hoy. Si bien creo que al final de cuentas Linux pudiera ser como conclusión uno de los que, bueno, pues pudiera ser más moldeable y que pudiera estar ahí un poquito más cerca de convertirse en uno de los más completos desde mi punto de vista, técnicamente hablando de los tres, pues bueno, es una realidad que hoy por hoy pareciera que hay un espacio, ¿no?, para cada uno de ellos. Pero bueno, pues ya para ir cerrando justamente este podcast, pues bueno, cierro con tu participación, mi buen Joel. ¿Algo que quieras ahí terminar de amarrar respecto a estos tres sistemas operativos? Pues realmente creo que ya se dijo todo, ¿no? Podríamos resumir nuevamente Windows si quieres trabajar con absolutamente todo, pero obviamente con lo que conlleva Windows como tal, ¿no? Consume muchos recursos, son parches de seguridad todo el tiempo, es un sistema que por su cuota de mercado es objetivo de muchos exploits y de mucha delincuencia informática. Si tienes dinero, pues utilizas Mac, y pues si quieres algo práctico que puedas hacer lo que quieras con él mientras quieras aprender a usarlo, pues obviamente tienes Linux, ¿no? Excelente, me gustó. Muchísimas gracias, Joel. Mi buen Jorge Medina, ¿algo con lo que quiera usted cerrar su participación el día de hoy? Sí, con mucho gusto. Para todos los que nos escuchan, pues si tienes Windows, pues vas a tener 40 antivirus y vas a tener lentitud. Siempre va a estar lento, siempre va a ser difícil, pero sí puedes hacer de todo. Si tienes muchísimo dinero, tienes un Mac, y pues felicidades, ahí ya puedes hacer también casi lo que quieras. Y pues Linux para mí sigue siendo el rey en muchos sentidos, porque pues lo único que tienes que hacer es dedicarle tiempo y estudiar. Pues bueno, yo cerraría simplemente comentando que como gente del área de IT, como alguien de sistemas, como alguien que ama la tecnología, finalmente estos tres grandes se convierten en tres cartas de toda la baraja que tenemos, y desde mi punto de vista, pues bueno, es bueno conocer los tres, saber los tres, y bueno, pues ya hemos justamente en estos 60 minutos ahí tratado de acotar en dónde sí, en dónde no. Seguramente alguien podrá decir o estar a favor o no necesariamente a favor de lo que hemos platicado, pero bueno, pues finalmente hay tres opiniones que pues pareciera que están muy alineadas. Pero bueno, pues con esto cerramos el podcast en donde, bueno, pues hemos estado hablando justamente de los tres grandes sistemas operativos. Muchísimas gracias a toda la gente que, bueno, pues escucha este podcast. Recuerden que este podcast lo pueden encontrar ya también disponible ahí en Spotify, y si, bueno, pues utilizan iTunes,
Si utilizan esta plataforma de Apple, pues bueno, también de igual forma podrán encontrar el podcast de Tuxteno ahí a través de la aplicación de podcast o en la sección de podcast de iTunes. Así que para todos los demás, si no tienen este servicio, no se preocupen, simplemente acudan ahí a www.tuxteno.com y en nuestro sitio, bueno, pues ahí podrán encontrar todos los contenidos que, bueno, pues hemos entregado a lo largo de este 2022. Pues sin más, yo me despido. Yo soy Antonio Cara. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos comparten. Recuerden ahí seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, pues sin más, nos escuchamos en la próxima.